Gente, analicemos el patrón en Bitcoin que proyectamos hace 3 días. Nosotros dijimos, a esto todavía le queda recorrido bajista, al monitor le queda recorrido bajista, el cual se tiene que completar. El ADX tiene que tornarse positivo, tiene que marcarse una fuerza bajista para que cuando el precio esté llegando a soportes importantes, los cuales incluso lo estábamos marcando en este mismo video, podamos pensar en comprar. ¿Qué hizo el precio? Completó todo ese monitor bajista. El ADX se pone positivo exactamente acá, exactamente el 29 de diciembre, ayer, el día de ayer básicamente, y nosotros si bien hoy por hoy estamos viendo que el precio rompe un soporte, se pone por debajo de este soporte, justamente ese indicio a mí lo que me dice es que tenemos grandes, pero grandes probabilidades de próximamente ver algún rebote alcista a la media. En realidad, a ver, ese rebote alcista se está dando hoy por hoy porque la compra exactamente fue cuando se rompió el soporte. Lo que pasa que obviamente yo en ese momento no subí video y vos por esa misma razón, tenés que hacer trading por tu propia cuenta sin que ningún youtuber ni nadie te diga cuándo comprar y cuándo vender. Porque la mejor zona de compra, como siempre, es cuando el precio se pone por debajo o por encima de resistencias. Es decir, las entradas en short serían cuando el precio se pone por encima de resistencias, como por ejemplo sucedió acá. Analicemos este caso. El precio se pone por encima de esta resistencia, de este rectángulo verde, no lo rompe con fuerza, claramente no lo rompe con fuerza, sino que simplemente se pone por encima. La gente acá entra en posiciones en long y para liquidar a todos los que apalancadamente y que operan por resistencias o por rupturas de resistencias entran en posiciones en long, el precio lo que hace ahí es caer, porque ¿cómo se liquida a alguien que opera en long? Alguien que opera especulando al que el precio va a subir, bueno, básicamente haciéndolo caer. Y acá acaba de suceder lo mismo, pero a la inversa. La teníamos clara, sabemos que generalmente el precio de Bitcoin hace esto, el precio en las criptos generalmente tiene esta forma de moverse, y acá lo que sucedió es exactamente lo mismo, pero en el caso inverso. Nosotros vemos que tenemos un soporte claro, incluso tenemos dos soportes claros. El precio con esta vela rompe ambos soportes, pero no lo rompe con fuerza. ¿Y cómo nos damos cuenta? Que lo rompe sin fuerza, o que mejor dicho, simplemente se pone por debajo, pero no es una caída que al menos nos tendría que haber metido miedo, porque claramente no es una vela de esta magnitud, no es una vela roja gigante, sino que simplemente se pone un 1,27% por debajo del soporte anterior. Algo muy similar a lo que pasó en este caso y a lo que si nosotros analizamos el precio de Bitcoin, podemos encontrarnos a cada rato en la acción del precio. Por ejemplo, si me vengo a octubre del 2024, veo que tenemos este soporte claro y el precio con esta vela que hace romper o ponerse debajo de este soporte anterior. La gente que hace acá se apalanca en posiciones en short, es decir, especulando que el precio va a seguir cayendo, y la gente que mueve el mercado y ve que se están abriendo grandes cantidades de posiciones en short para liquidar a esas personas, para ir a buscar precios más baratos, lo que hacen justamente es poner órdenes de compra acá porque saben que la gente va a operar por rupturas. Entonces el precio sube gracias a todas las ventas y a las posiciones en short de la gente que opera por rupturas de soportes o de resistencias. En este caso fue la ruptura de un soporte. Y es algo idéntico, muy parecido a lo que podemos ver acá. Incluso lo que pudo haber pasado también es que mucha gente haya entrado en long, es decir, haya entrado en compra exactamente cuando el precio se posicionó en los 92.862, es decir, exactamente cuando el precio llegó a este rectángulo verde. ¿Y ahí qué hacen? Ponen un stop loss inmediatamente por debajo de su precio de compra y ahí vemos otra vez lo mismo. ¿Qué sucede? Van a buscar a la gente que coloca stop loss un 1% por debajo de su precio de compra. Entonces te agarran el stop loss y después el precio efectivamente comienza a subir. Y vos me estarás diciendo, bueno, pero si me meto en short, pierdo. Si me meto en long, pierdo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si vos te vas a apalancar, lo que primeramente no tenés que hacer, y vamos a cubrir la solución del primer caso, lo que no tenés que hacer es meterte en short por la ruptura de un soporte. No te tenés que meter en short por la ruptura de un soporte. A lo sumo, si vos querés arriesgar un short, te tenés que meter en short por la ruptura de una resistencia, sin ninguna certeza de que el precio posterior a que rompa una resistencia va a caer. La resistencia se va a romper y puede seguir subiendo el precio, si no estaríamos en un rango eterno, ¿no? Obviamente. Ahora, si vos querés arriesgar, siempre es mejor arriesgar un short cuando se rompe una resistencia, no un soporte. Porque vos acá aparte estás especulando la baja cuando el precio ya cayó un montón. Vos estás especulando la baja en una zona cercana, o mejor dicho, una zona propensa a ver subidas de precio. Entonces no hay necesidad de meterse en short en toda esta zona. Porque siempre que vemos que el precio se acerca a esta zona, sube. Se acerca a esta zona, sube. Y segundo, vos si querés entrar en long en un soporte, ¿está mal hacerlo? No, no está mal. Es decir, no estuvo mal si vos entraste en long exactamente acá. Lo que está mal es poner un stop loss de un 1% por debajo de tu precio de compra. Porque reitero, es muy
probable que el precio haga lo que efectivamente hizo, rompa tu soporte y después suba. Y esto no lo estamos diciendo hoy, lo dejamos ya hace bastante proyectado, hace bastante lo dejamos dibujado y hoy está ocurriendo y el precio posterior a que rompió ese soporte, vemos como inmediatamente con una vela verde se encarga de subir. Y lo que estamos viendo son liquidaciones, yo creo que ya quedó en claro, ¿no? Lo que estamos viendo son liquidaciones. Con esta vela verde, que estamos viendo acá grande, se liquidó a todos los que entraron en short en la ruptura del soporte y con esta vela roja anterior se liquidó a la gente que compró o se sobreapalancó en los $93.000 a 125x. Entonces, cuidado con futuros. Primeramente, la solución a esto es no operar a más de 5x, entender cómo poner los stop loss y no operar por soportes y resistencias. Si vos querés aprender todo esto, lo cual te estoy mencionando, podés tranquilamente unirte al canal. El botón de unirse está al lado del de suscripción y ahí podés no solamente recibir asesoría personalizada, sino también acceder a contenido del cual te va a enseñar a vos a que no te pasen estas cosas, a hacer trading por tu propia cuenta y a no operar como operan las masas. Porque si vos operas como operan las masas, lo más probable es que termines perdiendo en el mercado. Entonces, gráfico de 4 horas. Si el precio en las próximas horas o las próximas 2-3 velas de un gráfico de 4 horas se queda dando vueltas por esta zona, para mí va a ser para arriba indefectiblemente, o al menos en mayor probabilidad va a ser para arriba. Acá las certezas nunca las tenemos, recordemos eso, nunca tenemos certezas de nada. El que te diga que tiene certezas de este mercado, de cómo se va a mover el precio de Bitcoin, te está mintiendo. Ahora, si vemos que en las próximas horas el precio de Bitcoin no cae por debajo del soporte anterior, podemos pensar en hacer alguna operación al alza. Incluso si ahora lo que vemos es que se rompe este nuevo soporte que estamos formando, como lo estamos viendo en este mismo instante, a la hora que estamos subiendo video el precio está cayendo, está volviendo a ese nuevo soporte anterior. Si nosotros vemos que Bitcoin se pone por debajo de este soporte y ahora va a visitar quizá la zona de los 90.500, 90.600, también podemos pensar en hacer alguna compra y encontrar así la mejor zona de compra en un gráfico diario. ¿Por qué digo esto? Porque estaríamos viendo básicamente lo mismo que sucedió antes, pero formando o rompiendo esta vez este nuevo soporte. Es decir, ahora no estaríamos rompiendo este soporte que está acá, estaríamos rompiendo este soporte que está acá de esta forma. Bueno, si el precio hace esto, acá es cuando tenemos que arriesgar una posición en long, si es que vos querés hacerlo. Yo no obligo a nadie a meterse en futuros, es más, no recomiendo futuros. Yo creo que la herramienta de futuros se tiene que usar, al menos en mi opinión, ¿no? Y en mi perspectiva y bajo mi experiencia, si vos tenés como mínimo 2-3 años en el mercado. No obstante, si vos querés sí o sí arriesgar una posición en futuros, la mejor zona sería o la actual o cuando el precio rompa este soporte sin fuerza. Lo tiene que romper sin fuerza, es decir, tendremos que estar viendo alguna vela como esta que vimos acá roja que se ponga levemente por debajo del soporte anterior. Es decir, la distancia entre el soporte anterior, que en este caso entendamos sería este, y el cierre de la vela no tendría que ser grande, no tendría que ser ordinario, no tendría que ser robusto, tendría que ser una distancia pequeña, corta, como la que estamos viendo acá. Y lo importante es que entiendas dónde poner el stop loss. Si vos vas a poner un stop loss, un 1% por debajo de tu precio de entrada, lo más probable es que te agarre el stop loss y el precio después empiece a subir. Entonces, si vas en futuros, lo que te recomiendo es ir con poco capital y sin stop loss. Y si bien ustedes pueden pensar que lo que estoy recomendando es una barra basada o una irresponsabilidad, realmente si vos entras a futuro, tenés que entrar cuando estés seguro y convencido de la operación que estás haciendo. Por eso es que si vos entras en futuros apalancado, tenés que al menos tener un 80% de probabilidades, subjetivas obviamente. Las probabilidades dependen de cada uno, dependen del punto de vista de cada uno. Ahora, tu punto de vista tiene que ser uno el cual te dé un 80% de probabilidades de que el precio vaya a subir. Una vez que vos tenés esa operación, bueno, para mí al menos tenés que ir con un 3% de tu capital, es decir, una parte mínima, una parte ínfima de tu capital, y ahí podés arriesgar a ir sin stop loss. Y obviamente que pase lo que tenga que pasar. Ahora, para mí futuro se opera así. Vos si en cripto querés poner un stop loss en todas las operaciones, muy probablemente en muchas ocasiones empieces a acumular pérdidas por acumular stop loss. Entonces, en spot podemos analizar, obviamente, hacer una compra mucho más tranquilos. ¿Por qué? Porque en spot no perdemos nunca. En spot pierde el que vende. Ahora en futuros, vos no estás perdiendo si vendés solamente. Vos tranquilamente podés ver forzada tu posición cuando el precio llega al precio de liquidación. Entonces, en spot vos compras y si Bitcoin sigue cayendo, vos siempre tenés la misma cantidad de Bitcoin. Por eso no hace falta decir que para la gente que le interesa operar en spot, estamos en las mejores zonas de compra. Estamos sobre una media de 55, cuando ya se desarrolló una gran parte de la divergencia bajista y el precio de Bitcoin no rompió esa media. Reitero,
siempre que estemos sobre una media de 55 naranja, para mí la estructura alcista del precio se está manteniendo, se va a mantener. Por ende, gráfico diario, yo no tengo miedo de dejar esta flecha. Si mañana el precio cae, es algo que va a pasar mañana y yo no puedo predecir el mañana. Entonces, para mí a partir de esta zona, de toda esta zona, no es un precio exacto, es una zona. Tranquilamente podemos visitar los 88.400, sí, nosotros explicamos ya por qué quizá en probabilidades pequeñas, pero en probabilidades podemos tranquilamente visitar esta zona, ya lo explicamos hace bastante, dijimos, la primera zona de compra es esta, la segunda zona de compra es 88.000, 89.000, como mucho 87.000 dólares. Eso ya está argumentado en videos pasados. Si vos querés saber por qué para mí esta es otra zona de compra, podés ir a ver el video que subí hace unos días, hace unas semanas. No obstante, para mí estas zonas son de compra, no son zonas para tener miedo. Si vos querés tener miedo en estas zonas, seguramente no tenías miedo cuando el precio estaba a máximos históricos. Entonces hay que controlar las emociones, hay que controlar el querer comprar por velas verdes y el querer vender o no comprar por velas rojas, ya que eso siempre es la mayor causa de pérdidas o la mayor causa de por qué la gente abandona este mercado. Entonces, las dos zonas están marcadas. La primera zona sería en el precio actual. Y si vos sos una persona inteligente que divide el capital y que no tiene la bola de cristal, porque nadie tiene la bola de cristal en este mercado, y vos no tenés la certeza de que el precio va a subir a partir de acá, ejecutas una segunda compra cuando el precio vaya a los 87.600. Ahora, a partir de acá, reitero, cada vez que el precio se ponga por debajo de un soporte, es decir, cada vez que el precio rompa o tienda a romper una zona de soportes, para mí es para entrar. Si vos querés entrar apalancado, entra apalancado. No obstante, yo siempre recomiendo entrar en spot. Por ende, si ahora vemos algo así, cada vez que se rompe un soporte, en compra. Se rompe un soporte, en compra. Y para mí esto es un panorama totalmente viable, que si vos ves a esto como un panorama bajista, yo lo que te recomiendo es abrir un gráfico diario y entender que simplemente estaríamos dentro de la zona que marcamos anteriormente. Estaríamos dentro de una zona de soporte en la cual, si vos, porque el precio se ponga por debajo de una medida de 55, sin romperla con fuerza, pensás que ya se viene un mercado bajista en Bitcoin, yo te recomiendo atrasar el gráfico y, por ejemplo, ir a ver esto en el cual el precio se pone por debajo de una media de 55, incluso lo hace una y dos veces, y posterior a eso vemos una corrida alcista desde aquellos 60.500 dólares. Acá lo mismo, precio que toca la media de 55, rebota, después se pone por debajo de esa media, acá mucha gente seguramente entró en pánico, y el precio que hace posteriormente vuelve a subir. Entonces, yo estoy viendo en mayor panorama un gráfico semanal, estoy viendo por sobre todas las cosas un gráfico mensual, y para mí este gráfico mensual todavía le queda desarrollo. Yo no me espero un Bitcoin cayendo de nuevo por debajo de 60.000 o 58.000 antes de visitar valores de 120.000, 130.000 o 140.000 dólares. Es decir, yo creo que primero el precio va a llegar a estas zonas y después sí a partir de este rectángulo verde que estamos marcando, podemos ver alguna que otra caída. Bueno, vamos a analizar REI. En REI hace 6 días hicimos una proyección, dejamos un panorama el cual constaba de dos posibles proyecciones para REI, pero las dos terminaban en una proyección alcista. Lo único que estábamos negociando es si esto iba a formar un triple suelo o si iba a subir directamente a máximos históricos. Bueno, el precio al parecer tiene la intención de formar un triple suelo. ¿Cuál triple suelo estoy hablando? 1, 2 y por qué no, el precio de REI puede caer a formar algún triple suelo. No obstante, para mí es alcista. REI está sobre una media de 55 en función también a la ruptura que tuvo de un gráfico semanal. ¿De qué ruptura estoy hablando? De esta ruptura. Esta doble resistencia se rompe fuertemente. Claramente vemos cómo se rompe fuertemente esta doble resistencia y por eso es que creo que si bien podemos ver algún que otro retroceso cerca de una media de 55, para mí ese retroceso sería para volver a tener otra onda alcista en REI y así marcar esta finalización de la alt season. Obviamente REI nosotros la venimos analizando hace bastante, tenemos que entender que REI la venimos analizando desde que estamos en estas zonas. Nosotros REI la pudimos agarrar barato, al menos yo desde este canal recomendé comprarla en estos precios. Si vos querés estar comprando hoy cuando el precio ya tuvo un 300, 350, casi 400% de subida, bueno, estás comprando en valores caros, ahora podés arriesgar e incorporarte en estos precios. No obstante, la gente que compró REI cuando estaba sobre una media de 55 no tendría que estar involucrándose acá tendría que estar vendiendo. Eso quiero que queden claro. Acá compra tanto Bitcoin como criptos la gente que no compró en precios más baratos. La gente que pudo comprar barato tiene que estar vendiendo y tomando ganancias. Siempre quiero dejar esa idea bien en clara.
Entonces, gente, me voy despidiendo no solo de este video, sino del año 2024, al menos acá en YouTube. Le quería agradecer primeramente a todos los miembros del canal, gracias por el apoyo, si bien es verdad que es a cambio de contenido, que es a cambio de algo que yo creo que tiene mucho valor, no dejan de ser un gran apoyo para sostener el canal. Valga la redundancia, si ustedes quieren ver y conocer cuáles son para mí los dos proyectos criptos a los cuales le quedan todavía algunas proyecciones alcistas importantes, quizá pueden ser uno de los que más rentabilidad nos dejen en lo que queda de la alt season, que yo creo que va a estar terminando a lo largo del 2025. Bueno, pueden ir a ver un video el cual obviamente solamente lo subí para la gente que es miembro del canal y en el cual analizo si esos dos proyectos tienen entrada o no hoy por hoy en el mercado. No obstante, lo que recomiendo yo en cuanto a las criptos es, en muy resumidas cuentas, que la gente que compró en precios más baratos, que la gente que pudo estar comprando en septiembre, en julio, en agosto de este mismo año, tome algo de ganancias en los precios actuales, que entienda que la mayoría ya subió un 200, un 300%, y la gente que no compró o que tiene el mayor capital en USDT puede aprovechar retrocesos, sí, pero al aprovechar retrocesos, lo que hay que controlar son las expectativas. No pienses que ahora vos, si por ejemplo compras REI en los precios actuales, vas a tener a partir de acá un 1000% de rentabilidad, porque muy posiblemente eso no pase, porque REI ya subió un montón, mucho más en los últimos meses, entonces cuidado con las expectativas. Estamos en un momento en el cual los que van a perder no son los que compran en un precio o en otro, los que van a perder son los que tengan las expectativas erradas o incorrectas. Entonces, a cuidar las expectativas, a disfrutar de fin de año por estos 2 días o desde acá hasta el 2 de enero. Tratemos de no pensar tanto si comprar Bitcoin, si comprar criptos, estemos más pendientes de disfrutar, estemos más pendientes de festejar. Entonces, los invito a eso, ojalá pasen un muy, pero muy buen fin de año y un mejor año nuevo, a festejar, a tomar un poquito, ¿por qué no? Y el año que viene a arrancar con todo, tanto en cripto como en los proyectos personales, ojalá que les vaya muy, pero muy bien en todo. Yo de acá me despido, nos estamos viendo ya en el 2025 y chau.